Recordemos que estamos en Hechos de los Apóstoles, la iglesia en el poder del Espíritu Santo, es el título de la serie. Ya se acercan los últimos capítulos. El día de hoy vamos a estar en el capítulo 20, va a ser un capítulo largo, vamos a verlo todo. Son 38 versículos, es decir, capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, versículo 1 al versículo 38. Pero antes de comenzar, antes de iniciar la lectura de nuestro pasaje, vamos a poner nuevamente este tiempo en manos del Señor, porque dependemos del Espíritu Santo y deseamos que a través de Él esta palabra que escuchemos nos consuele y nos confronte. Vamos a orar. Amado Padre, gracias Señor, porque Tú eres bueno. Alabado sea Tu nombre y nos has traído en esta mañana para reunirnos como iglesia, Tu iglesia apartada y santificada. Señor, gracias por esa misericordia que nos muestras cada día. Y ahora, Señor, que vamos a escuchar de Tu palabra, permítenos hacerlo con un corazón abierto, con una mente abierta, para que el Espíritu Santo utilice esto que escucharemos para transformarnos y cambiar los aspectos que haya que cambiar para agradarte aún más. Perdona nuestros pecados, Señor. Y Padre, particularmente te pido que me ayudes a proclamar Tu palabra, a mostrar lo que Tú ya has dejado aquí en esta sección. Señor, que yo no le agregue ni le quite nada, Señor. Padre, gracias, porque dependemos de Ti, dependo de Ti, Señor. Gracias por esta mañana y dejamos este tiempo en Tus manos en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a buscar el pasaje que corresponde, que es Hechos 21 al 38, y vamos a leerlo completo. Capítulo 20, versículos 1 hasta el 38. Va a aparecer eso en sus pantallas también. Dice así: después que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y, habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Pasó allí 3 meses y, habiéndose tramado un plan en su contra de parte de los judíos cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gayo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipos después de los días de la fiesta de los panes sin levadura, y en 5 días llegamos a donde ellos estaban en Troas, y allí nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando salir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño, hasta que, vencido por el sueño, se cayó desde el 3er piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él, y después de abrazarlo dijo: no se alarmen, porque está vivo. Volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer, y entonces se marchó. Al muchacho se lo llevaron vivo y quedaron grandemente consolados. Entonces nosotros, adelantándonos a tomar la nave, salimos para Asón, con el propósito de recoger allí a Pablo, pues así lo había decidido, deseando él ir por tierra hasta Asón.
Cuando nos encontró en Asón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitilene. Saliendo de allí, al día siguiente llegamos frente a Quío y al otro día atracamos en Samos, habiendo hecho escala en Trogilio. Al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en Jerusalén el día de Pentecostés, si le era posible. Desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas, que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Comenzaron todos a llorar desconsoladamente y, abrazando a Pablo, lo besaban. Estaban afligidos especialmente por la palabra, que habían dicho que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Hasta aquí la lectura del pasaje del día de hoy. Y de este pasaje, el título del sermón del día de hoy es un título que no refleja todo lo que se manifiesta en el pasaje, pero nos ayuda. Es el título del sermón: el Evangelio te cuida de los lobos. El Evangelio te cuida de los lobos. Creo que es fácil de recordar este título. El Evangelio te cuida de los lobos. Y el día de hoy veremos nuestro pasaje a través de 3 puntos, 3 ideas, las cuales son las siguientes. El Evangelio es exhortar. Las vamos a ir viendo más adelante. Ahorita solo de forma rápida. Número 1, el Evangelio es exhortar. Número 2, el Evangelio es arrepentimiento para salvación.
Y número 3, el Evangelio es cuidado. Número 1, el Evangelio es exhortar. Número 2, el Evangelio es arrepentimiento para salvación. Y número 3, el Evangelio es cuidado. Donde la idea principal o idea central de este pasaje es el siguiente. Dice así: el mensaje del Evangelio no es solo el arrepentimiento para salvación, sino también para edificar y cuidar a la iglesia de nosotros mismos y de los falsos maestros. Lo repito, el mensaje del Evangelio no es solo el arrepentimiento para salvación, sino también para edificar y cuidar a la iglesia de nosotros mismos y de los falsos maestros. La semana pasada veíamos estos grupos de personas, veíamos unos grupos de personas que veíamos uno que eran los que habían escuchado de Cristo o del Evangelio, que incluso habían escuchado solo de Él y utilizaban el nombre de Jesucristo como un tipo de amuleto. ¿Se acuerdan? Los que realmente también conocieron al Señor, este era otro grupo, confirmado por un cambio externo al confesar sus pecados, junto con algunos que practicaban la brujería, que quemaron una gran cantidad de libros. Es decir, se nota ese cambio interno de manera externa al realizar estos actos. Y finalmente los que no creían, que incluso provocaron un tumulto por el cambio social derivado del Evangelio que estaba afectando su negocio, estos plateros, ¿no? Eso fue de manera general lo visto la semana pasada, por lo que Pablo todavía se encuentra en Éfeso cuando iniciamos la lectura de este pasaje. Y veremos el día de hoy los acontecimientos que suceden tras su salida de esta ciudad, es decir, de Éfeso a Mileto. Que si ya más o menos has sido curioso en revisar los mapas de estos viajes del apóstol, en este tercer viaje que es donde nos encontramos, está aquí en Éfeso, y cerraremos la predicación con que se encuentra en Mileto. Sin embargo, a pesar de que están a una distancia bastante cercana a estas ciudades, aproximadamente unos 80 kilómetros, no se va directamente a Mileto, sino hace un recorrido. Si pueden poner la imagen, por favor, en la pantalla de este tercer viaje misionero, nos encontramos en esta parte, en Éfeso, y terminaremos en Mileto, pero veremos de manera rápida este recorrido que hace por la región de Grecia, de Macedonia, y posteriormente llegar a Mileto el apóstol Pablo. ¿Ok? Tenemos eso entonces como parte de este tercer viaje misionero. Vayamos entonces a nuestro primer punto. Punto número 1, el Evangelio es exhortar. El Evangelio es exhortar. No vamos a leer el pasaje, vamos a irlo revisando juntos. Ya las posteriores divisiones, si las leeremos, esta división es del versículo 1 hasta el versículo 16. Punto número 1, el Evangelio es exhortar desde el versículo 1 al 16. Entonces, Pablo se encuentra en Éfeso y manda a llamar a los discípulos para exhortarlos. Recuerda que esto de exhortar es apremiar a alguien para que siga un curso de conducta, siempre en anticipación, mirando hacia el futuro, o amonestarlo para que deje de hacer algo. A esto nos referimos cuando hablamos de exhortación, no es algo negativo. Y esto es algo que Pablo hace de manera constante. Esto lo hemos visto en sus recorridos cuando llega a visitar alguna iglesia o algún sitio durante sus viajes. Él está constantemente exhortando. Y entonces se va a la región de Macedonia.
se va a la región de Macedonia. En el mapa podemos ver que hace un recorrido hacia el norte, a la región de Macedonia. Recorre toda la región exhortándolos hasta llegar a Grecia, donde pasa 3 meses. Y en esta región se realiza un plan en contra de Pablo por parte de los judíos. Cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar a Macedonia. Es decir, que se regresa por la misma ruta que vino. Probablemente algo que dice es, bueno, saludemos nuevamente a estas iglesias por una última ocasión. Es decir, en vez de llega a Grecia, que se encuentra en esta parte, y entonces se regresa por esta zona de Macedonia. Entonces le da la vuelta. ¿Ok? Tenemos ahí a Pablo regresando porque pudo haberse ido directo, ¿no? Ahora, donde en estos versículos, del versículo 4 al 6, nos da detalles de este recorrido y de un comité constituido por hermanos que representan las iglesias de Macedonia y Galacia. Estos se adelantan, algunos, parece ser que hay algunos comentaristas que dicen, solo algunos se adelantaron, otros dicen, no, todos se adelantan. Y dice Lucas, nos esperan en Troas. Nos esperan en Troas. Se embarcan en Filipos después de los 7 días de la fiesta de los panes, sin levadura. Suponemos que son 7 más los 5 días de viaje que menciona Lucas, un total de 12. Llegan a Troas y se quedan 7 días más. Ahora, se encuentra en Troas y de los versículos 7 al 12, en el primer día de la semana, que podemos suponer que esto era en sábado por la noche o domingo por la noche o por la tarde-noche, porque recuerden que aquí hay un proceso de cambio para establecer el día en que se reúnen los creyentes. Entonces, o fue sábado o fue domingo, no lo podemos saber con exactitud. Pero bueno, antes del partimiento del pan, Pablo está hablando. No nos dice Lucas de lo que está hablando, pero podemos suponer que sigue haciendo lo que constantemente está haciendo, es confirmar, exhortar. Seguramente hablaba del evangelio, que se arrepintieran, que ahora debían de vivir de manera diferente, entre otras muchas cosas. Están ahí en este aposento alto, al grado que pasa el tiempo, ya es medianoche, y podemos suponer que hay algo de gente en este lugar. Están estas antorchas que necesitan oxígeno para estar prendidas. A lo mejor están generando un poco de humo. Hay mucho CO2 de la misma respiración de las personas, de la combustión de las antorchas. Y entonces hay un joven por ahí que está en una ventana sentado y el ambiente, posiblemente el aire está un poquito viciado, y este joven empieza a cabecear. Así como algunos todos los domingos aquí a veces empiezan ahí a cabecear. La ventaja de eso es que a lo mejor solo el de al lado te hace así, o sientes que te caes desde el tercer piso, pero no estás tan alto, ¿no? Entonces, ahí Eutico está siendo vencido por el sueño y de repente se escucha un golpe. Se cayó. Se escucha un golpe. Seguramente algunos que lo estaban viendo nada más vieron cómo desaparece de la ventana, van, se asoman, otros bajan para ver cómo está. Desde el segundo piso, es decir, una planta baja, primer piso, segundo piso, están ahí, pues, perturbados por esto que acaba de suceder, y al menos Lucas dice que fue levantado muerto. El pasaje nos dice que fue levantado muerto. Así lo registra Lucas, pero baja Pablo, se tiende sobre este muchacho, después lo abraza y dice: tranquilos, tranquilos, no se alarmen, porque el joven está vivo. Imagínense ahí los familiares, respiran, tranquilos,
ven que ahí más o menos se reincorpora el joven, por lo que podemos suponer que simplemente es el poder de Dios obrando a través de Pablo, porque la reunión sigue de manera casual. Sigue como si nada haya pasado, pues está vivo, todo bien, no, pues a lo mejor un poco mareado, suben, sigue la reunión, al grado que parten el pan y de comer nuevamente se ponen a hablar hasta que amanece. Y entonces Pablo seguramente dice, bueno, mi función aquí ya terminó, se retira y al muchacho se lo llevan vivo. Dice el pasaje que quedan grandemente consolados. Entonces, el apóstol está confirmando estas iglesias, está dando la palabra, está hablando del evangelio, y de repente por ahí pasan algunos sucesos extraordinarios como este, ¿no? Viene entonces otra narración del recorrido, de los versículos 13 al 16. Es un resumen del viaje a Mileto, donde Lucas menciona que Pablo decide no pasar por Éfeso para no retrasar el viaje estando en Asia. Pues seguramente sus amigos hubieran querido que se quedara más tiempo, o fue que cuando tomaron el navío, posiblemente ahí en Mitilene, era con rumbo a Mileto, entonces ya desde Mileto llega, ¿no? Y no a Éfeso. Por lo que dijo, bueno, pues mejor me hubiera tal vez atrasado un poco más si paso por Éfeso. Pues, ¿qué nos dice el pasaje? Que se apresuraba para estar en Jerusalén el día de Pentecostés, si le era posible. Y aquí en el verso 17 sigue teniendo en mente esta actividad de exhortar. ¿Por qué? Vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, este punto es muy, muy breve, a pesar de la extensión de los versículos. El evangelio es exhortar. Eso está haciendo de manera constante el apóstol Pablo. Y aquí manda a llamar a los ancianos de Éfeso, lo que nos lleva al siguiente punto. Punto número 2. El evangelio es arrepentimiento para salvación. El evangelio es arrepentimiento para salvación, versículos 17 al 27. Leamos los versículos. Dice así: desde Mileto mandó, versículo 17, desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo. Desde el primer día que estuve en Asia, he servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, yo sé que ninguno de ustedes entre quienes anduve predicando el reino volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Estas palabras que les dice el apóstol Pablo también son exhortativas, por un lado, pero también implican una defensa. De alguna manera parece estar implícito en esta parte en esta sección, que los oponentes de Pablo, de hecho menciona ahí a los judíos,
en la provincia de Asia habían intentado estimular a los convertidos de dicha provincia contra él cuando Pablo estaba ausente. Por tanto, defiende de alguna forma su enseñanza y comportamiento, ese comportamiento de vida de manera general, apelando al conocimiento personal que sus oyentes tienen de él. Es decir, recuerden yo cómo me he comportado, les he hablado, he actuado, he hecho esto. Y en esta sección Pablo, en este discurso, apela también, en ese sentido, apela a aspectos pasados, cosas presentes y hacia dónde va a ir, el rumbo que va a tomar, es decir, el futuro. Que por cierto es el único discurso registrado y dirigido hacia los cristianos aquí en Hechos, el cual también es un tipo de discurso de despedida. Por lo que Pablo seguramente pensó en lo que les iba a decir, porque es un discurso de despedida también, ¿no? ¿Qué pensarías tú cuando sabes que ya no vas a ver a esta persona? ¿Qué le vas a decir? ¿Buscarías tus palabras, estas palabras que les vas a decir de forma precisa y con cuidado? Porque van a ser las últimas palabras. Pablo seguramente cuidó sus palabras en este sentido. Vemos que él no ha escatimado el evangelio tanto para nuevos creyentes como para los creyentes. Podemos ver del verso 18 al 21 que Pablo menciona estos aspectos pasados y realiza una retrospectiva. Y dice, desde el primer día que estuvo en Asia, realizó una incesante proclamación del evangelio, tanto a judíos como a gentiles. Esto sí era inclusivo, o sea, abarcaba a todos. Era parejo, no hacía acepción de personas. Lo hizo con humildad, es decir, sabiendo el lugar y el papel que el Señor le había asignado en su participación en la proclamación del evangelio. Y lo había hecho con lágrimas, lo que implica que seguramente fueron tanto lágrimas de alegría como de tristeza o de dolor, con pruebas causadas por las intrigas de los judíos, donde por lo que entendemos no rehuyó en dar una instrucción cristiana útil y completa, tanto de manera pública como privada. Y saben, esto implica que muchas veces lo que tuvo que decir era impopular o no era grato para los oyentes. Y eso es normal que nos suceda cuando estamos exhortando a alguien, cuando estamos animando a alguien. A lo mejor no va a querer escuchar lo que le vayamos a decir, pero necesitamos, si amamos a las personas, si amamos a nuestros hermanos o hermanas, evidentemente tenemos que decir las cosas tal cual para que haya un arrepentimiento o para que haya buen fruto. Y eso a veces es impopular, no gusta, no es grato. Dice, hablando del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que, específicamente este aspecto del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, nos habla de estos quienes no son creyentes. Y si hay alguien que no se considera creyente en este lugar, o que por alguna razón escuchará este audio, así que específicamente este aspecto del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, nos habla de estos quienes no son creyentes. Y si hay alguien que no se considera creyente en este lugar, o que por alguna razón escuchará este audio, hay que insistir en esto, ¿no? Hay que insistir en esto. Tienes que ser consciente de que básicamente esta palabra que estamos mencionando muy seguido, evangelio, básicamente se traduce en buenas noticias. Y esas buenas noticias nos hablan de que Dios se acerca al ser humano por medio de Jesucristo para restablecer esa relación rota que tenemos para con Dios.
donde si regresamos y es restaurada esa relación con nuestro Creador, verdaderamente nuestra vida cobra sentido y propósito. Y a lo mejor puedes decir, no, ¿sabes qué? Yo estoy bien, yo no necesito de nada, ayudo a la gente, tengo dinero, tengo salud, soy muy buena persona. Claro, desde tu punto de vista o desde el punto de vista social. Y qué bueno que hagas eso, gracias a Dios por eso. Pero también el Evangelio nos dice que has pecado y que la paga de ese pecado es la condenación eterna, separación eterna de Dios. Así que o crees en este Evangelio para salvación, o puedes seguir como hasta ahora y recibir condenación eterna. Aunque digas que esto es de locos. En algún punto vas a estar frente a Dios y ahí no va a haber ningún pretexto, ninguna excusa, porque Dios te conoce perfectamente, mejor de lo que tú te puedes conocer. Así que, regresemos a esta parte. Recuerda que Pablo está hablando de lo que ha hecho, y este mensaje es del que constantemente está hablando. Entre los versículos 22 al 24 habla de los aspectos actuales, es decir, presentes, lo que está haciendo en ese momento el apóstol. Él sigue siendo guiado por el Espíritu Santo para terminar, dice, mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio, de la gracia de Dios. Y como esta es la motivación para Pablo, no importa si pierde su libertad o su vida misma. ¿Y todo por qué? Todo por amor a Cristo. Y uno como creyente preocupándose hoy en día de, es que si le comparto a esta persona, ¿qué va a decir de mí? A lo mejor me va a rechazar si sabe que soy cristiano. A lo mejor me va a dejar de hablar. Pero es que nos llevamos tan bien, y si le digo de la iglesia, va a decir que soy anticuado. ¿Cómo? ¿Cómo tú vas a la iglesia? No lo puedo creer, ¿no? Entre muchas otras excusas que podemos dar. Y Pablo se preocupa por su vida y no la escatima, porque el propósito era completar el curso que Cristo le había encomendado recorrer. De hecho, desde antes que iniciara el ministerio de Pablo, Cristo ya se había decidido, ya lo había decidido. Se lo dice a Ananías, ¿no? Cuando éste tenía que ir a ver a Pablo para que recobrara la vista, allí en Hechos 9:15, que dice, ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Desde el inicio. Y Pablo también sabía esto, y no escatimaba sus palabras. Y en este sentido todos tenemos un camino que recorrer. La pregunta es, ¿cómo lo estamos recorriendo? ¿Aceptando las cosas que el Señor nos da en nuestra vida, en el desarrollo de nuestra vida? ¿Aceptando las pruebas? ¿O con quejas? Aquí de alguna manera está diciendo lo que les dijo a la iglesia de Filipos. Va a aparecer en sus pantallas, Filipenses 1:20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Ese era el propósito del apóstol Pablo. Muchas veces vemos todo lo que hizo a lo largo de su ministerio y nos impresiona, pero no fue fácil, no fue nada fácil. Pues para estas alturas ya le habían pasado cosas bastante difíciles. Había sido golpeado, muchos no lo querían, a veces tenía que irse rápidamente de algún lugar porque lo querían atrapar. Fue golpeado al grado de que pensaron que ya estaba muerto.
Y aquí nos menciona que todavía le esperan cadenas y aflicciones. Y Pablo es consciente de ello. Y a nosotros, hoy en día, en el siglo XXI, nos preocupa que nos dejen de hablar o que nos digan retrógradas. Pablo ha dejado claro el plan de salvación para ellos, así como el plan de su voluntad para sus vidas en la santificación. Y los versículos 25 al 27 se registra brevemente lo que depara el futuro, donde básicamente ya les dijo: yo he actuado de esta manera, he estado haciendo esto, ministrándoles, cuidarlos, animarlos, y ya que me voy, ahora les toca a ustedes. Y como él ya ha predicado en esta provincia de Asia, y muy particularmente pasado bastante tiempo en Éfeso, poco más de 3 años, él se considera inocente. Si alguien no prestó atención al mensaje del Evangelio, él se va en paz. Es decir, no queda en sus manos. Él hizo lo que tenía que hacer. Él predicó el Evangelio. Pues nos dice el texto que, dice, no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Como dirían hoy en día, no vayan a salir que a Chuchita la bolsearon, Él dio todo el propósito, él no limitó sus palabras. Y en ese sentido sus líderes deben, por tanto, ahora cumplir con su responsabilidad como pastores nombrados por Dios para guardar el rebaño. Está pasando la estafeta. Pablo le está diciendo a estos ancianos: esto que yo he hecho, síganlo haciendo, porque yo ya no los veré más. Yo ya no los puedo ministrar, no los puedo consolar. Ahora les toca a ustedes. Porque Pablo tenía esa idea, no porque así lo quería, de irse, de ya no regresar, de que ya no volvería. Aunque leyendo en sus cartas pastorales, dan a entender que tras su liberación de su custodia en Roma, parece que fue a Éfeso. Recuerda nuestra idea principal. El mensaje del Evangelio no es solo arrepentimiento para salvación, sino también para edificar y cuidar a la iglesia de nosotros mismos y de los falsos maestros. Esta es nuestra idea principal, lo que nos lleva a nuestro último punto número 3. El Evangelio es cuidado. El Evangelio es cuidado. Versículos 28 al 38. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró en su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a las palabras de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y la de los que estaban conmigo. Entonces les mostré que así trabajando deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Comenzaron todos a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban. Estaban afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Es una sección triste, pero también dolorosa por la advertencia que da.
No es algo nuevo, pero no deja de ser triste que la palabra nos hable de esto. De entrada podemos ver cómo en este versículo a los ancianos también los llama obispos, y en este sentido es intercambiable. Obispos, ancianos, hoy en día pastores. Y para nosotros esto es igual, es simplemente un sinónimo. Donde hay una versión de la Biblia hay una versión de la Biblia que se llama el libro del pueblo de Dios. Y esta parte, estos versículos, donde dice anciano, donde está la palabra obispo anciano, coloca la palabra guardianes. Dice guardianes. Y dice así el versículo, donde el Espíritu Santo los ha constituido como guardianes para apacentar a la iglesia de Dios. Y es que es parte de esta responsabilidad, estar en guardia, cuidando a la iglesia, y específicamente a Eli y a mí, esta iglesia local. Evidentemente estos hombres tenían que tener, estos ancianos, las cualificaciones que Pablo les menciona a Timoteo y a Tito, ahí en el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo y Tito 1. Y coloca la base para estar atentos a estos dos posibles problemas que pueden surgir en la iglesia. O sea, y dice que pueden surgir en la iglesia, Por un lado, vendrán desde fuera lobos feroces que no tendrán misericordia para dañar el rebaño en la iglesia. Vienen desde fuera. Pero este es el triste. Pero no solo llegarán de fuera, sino que desde dentro emergerán algunos. Es decir, que por ahí ya andaba una aparente oveja, pero con colmillotes. Incluso Pedro también habla de este tema, ahí en su segunda carta. Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3, lo leo. Dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. Por lo que para poder identificar esto es necesario tener cuidado, dice, tengan cuidado de sí mismos. ¿Por qué? Déjame ponértelo en palabras de Richard Baxter, este teólogo puritano, cuando habla de este tema en su libro titulado Pastor Reformado o Pastor Renovado. Que si tú tienes la iniciativa, el deseo de en algún momento ser anciano o pastor, te recomendaría que leyeras este libro de Richard Baxter, Pastor Reformado, Pastor Renovado. Dice así: porque un hombre nunca tendrá un cuidado diligente por la salvación de otros si descuida su propia salvación. Un hombre que no se guarda a sí mismo y es descuidado con su salvación, jamás tendrá mi consentimiento, dice Richard Baxter, para tomar a cargo el alma de otros hombres y supervisarles para ser salvos. Es decir, si no tienen cuidado de sí mismos, los ancianos pastores no deberían de estar en ese lugar. ¿Creen que alguien que sirve a Satanás luche contra él con todas sus fuerzas? Por lo que debemos de estar atentos, debemos de estar alertas, porque no solo los pastores están en riesgo de caer, cualquiera de nosotros, no solo los pastores podemos caer, cualquiera puede caer, porque a lo mejor estoy pensando, qué bueno, ya me salvé de esto,
Porque Pablo mandó a llamar a los ancianos, y como yo no soy anciano y no hay ancianas, pues ya me salvé, no tengo que tener cuidado de mí mismo. No, claro que tienes que tener cuidado de ti mismo. Porque también aplica para ti. Y el descuidarte y pecar va a acarrear consecuencias. Esperemos que no sea de manera intencional este pecado, ¿no? Dice, esto también puede irse gestando por falta de cuidado. Podemos gestar esto por falta de cuidado. Es decir, a lo mejor que se vaya desarrollando un deseo en nosotros, porque nadie en un matrimonio, nunca el esposo o la esposa se para un día y decir, creo que hoy le voy a ser infiel a mi pareja. Eso no sucede, sino es bajo un descuido, bajo iniciar una plática coqueta por ahí, bajar la guardia, y se van sumando las cosas y la caída es sumamente lenta, la pendiente es muy suave, hasta que te das cuenta que estás ahí atascado en el lodo. Se puede ir gestando por falta de cuidado propio. Podemos desarrollar una iniciativa, querer satisfacer algo inadecuadamente. El púlpito puede volverse un ídolo para nosotros como ancianos, como pastores. La iglesia puede volverse un ídolo. Tenemos que tener cuidado. Y el pecado genera consecuencias. E inicialmente, que si estás pecando, una de las consecuencias es que inicialmente estás pecando en contra de Dios, estás menospreciando, estás despreciando la cruz, estás pisoteando el nombre del Señor, estás humillando a la iglesia, más otras consecuencias a lo mejor en tus relaciones, con tu familia, con tus hijos. Pero inicialmente trae consecuencias en contra del Señor. Y evidentemente estas consecuencias son mucho más catastróficas cuando es en un pastor o en un anciano, porque puede terminar en una división de iglesia, puede terminar en robo, puede terminar en muchas cosas. No porque seamos mejores que otros, sino simplemente porque estamos en un lugar de responsabilidad donde el Señor nos ha colocado, porque nos ha asignado ahí, porque es su iglesia, Él la compró, no es nuestra iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado. Hemos sido puestos para cuidar la grey del Señor. Ustedes no son mis ovejas primordialmente, y no es mi congregación. Junto con Elí hemos sido colocados aquí para administrar, cuidar y edificarlos. Que el Señor nos ayude en esa encomienda. También nos habla de esos que van a llegar, y esto es normal. Si a Cristo lo siguieron por conveniencia, ¿cómo no se van a acercar a la iglesia del Señor por conveniencia? Fíjate, ponte brevemente en mi lugar por un momento. Por un lado, el Señor nos ha dado la responsabilidad de cuidar la iglesia, y al mismo tiempo la iglesia debe de ser un espacio abierto para que pueda llegar cualquiera. Y en ese cualquiera, evidentemente, van a llegar ovejas, van a llegar cabras, esto lo agregué yo, no lo dice el pasaje, pero puede por ahí llegar una cabrita. Y claro, el Señor la puede transformar en oveja, pero también van a llegar lobos. Y por el cuidado de las ovejas, cuando identifiquemos un lobo, lo tenemos que expulsar. Y en ese sentido, ustedes mismos nos ayudan a eso. No se trata de ser policías que anden ahí viendo y dudando a cada rato. Pero con el pasar de los días y la convivencia, el traje de oveja como que se empieza a notar. Ya no se ve tan apretadito, ¿no? Ya se empieza a notar ahí unos colores un poquito más opacos, grises, y unos colmillos por ahí, ¿no? Con el pasar del tiempo. Pero
evidentemente las puertas de la iglesia están abiertas para cualquiera. Esta parte es fundamental de nuestro trabajo como pastores, esforzarnos en pulir y perfeccionar a los santos que son parte de nuestra iglesia, para que puedan ser fuertes en el Señor y así estar equipados para el cuidado mutuo. Por eso el apóstol los encomienda a la palabra, y a través de esta es como podemos hacer esto, capacitarnos, cuidarnos, esforzarnos. Porque la palabra es poderosa para edificar. No son nuestras buenas ideas, no es nuestros cursos que hemos tomado. Evidentemente necesitamos, como ancianos pastores, necesitamos capacitarnos en instituciones adecuadas, tomar cursos, pero la base y el fundamento es la palabra del Señor. No son mis buenas ideas, para evidentemente servirles mejor. Pablo vuelve a apelar a que él ha actuado de forma correcta, no codiciando nada para sí mismo, pues en todos se mostró trabajando y ayudando a los débiles a hacer lo que debía de hacer. Y dice, más bienaventurado es dar que recibir. Él no utilizaba la iglesia para beneficio propio. Y el Señor no escatimó su propia vida para darnos la salvación. Él lo dio todo, absolutamente todo. Finalmente Pablo termina de hablar, se arrodilla y comienza a orar. Empiezan a llorar, lo abrazan, lo besan y lo acompañan hasta el barco para despedirlo, pues ya no lo volverán a ver. Recuerda los puntos. El Evangelio es exhortar. El Evangelio es arrepentimiento para salvación, pero también el Evangelio es cuidado, es cuidado. Ponte de pie y permíteme leer un último versículo. Lo escribe el apóstol Pablo, se lo escribe a Timoteo, anciano también. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16, que dice así: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Recuerda la idea principal. El mensaje del Evangelio no solo es el arrepentimiento para salvación, sino también para edificar y cuidar a la iglesia de nosotros mismos y de los falsos maestros. Vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor, por esta mañana en que nos has dado tu palabra. Padre, permite que reflexionemos, Señor, que cada uno de los que están aquí presentes tomen en cuenta de que tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, de que no podemos bajar la guardia, Señor, de que probablemente estemos deslizándonos hacia el pecado en una pendiente muy suave, que podamos identificar esto y podamos ir en el rumbo contrario. Pero si estamos pecando, Señor, que nos arrepintamos hoy mismo. Padre, tú haces la obra en nosotros. Transfórmanos, Señor. Que dependamos de ti, que dependamos del Espíritu Santo, pero que también intencionalmente no nos descuidemos. Gracias, Señor, por este día. En Cristo Jesús. Amén.